Juan, ¿sabías lo que es exactamente la concentración? Porque es que es una pregunta, parece básica, ¿eh? Para mí la concentración es la capacidad de tener tu atención enfocado en algo durante unos segundos. Bueno, segundos, sí, segundos para mí, pero durante unos minutos. Claro que eso habría que hacer la del bar, porque, por ejemplo, me ha pasado muchas veces que desde fuera se me ve totalmente concentrado leyendo, pero lo que está pasando dentro de mi cabeza es, ostras, lo de mañana, lo de pasado, lo que he hablado con esta persona, lo que voy a hacer mañana que tengo ganas. No estás leyendo. De hecho, te estás olvidando la página, tienes que volver a empezar. Y has leído un montón de palabras. Entonces, claro, concentración es esto, es mantener la atención sostenida sin distracciones. Y aquí viene el reto. Entonces, hemos hablado del estudio de Microsoft y de la mano que trataremos mucho a lo largo de este podcast. Entonces, para poner ambas definiciones en la mesa, vamos a hablar también un poco de la memoria. No somos tan buenos con estos temas como para poder hacer un podcast entero de concentración y otro de memoria. Para eso ya hacemos pues podcast con gente como Doctora Rosa, como hemos mencionado, y neurocientíficos y profesionales de este campo. Pero la memoria también es un proceso bastante interesante, porque yo siempre pensaba, cuando era pequeño, sobre todo, digo, esto debe ser como una especie de típico armario de la policía que lo abres y hay un montón de archivos Sí, ya ves. que se van acumulando y de repente, digo, habrá un momento en el que dejaré de tener memoria, porque se acabarán todos los espacios de poder meter cajones llenos de archivos. Cuando resulta que no, es como si la forma de poder entender cómo funciona la memoria es como si el cerebro tuviera como 5 puntos en el lóbulo derecho, 5 puntos en el lóbulo izquierdo. Entonces hay como conexiones eléctricas que son impulsos nerviosos que se van conectando y imagínate un dibujo de muchas conexiones. Vale, pues eso es lo que luego tu cabeza enseña como imagen, como recuerdo, y a nada que haya un mínimo de cambio en esa conexión, o participe una más, una menos, o que sea diferente de la conexión, es otro recuerdo distinto, con lo cual las conexiones pueden ser infinitas, si lo piensas. Vale. Y aquí es donde viene la magia de decir, ¿cómo puede ser que me acuerde de una canción cuando tenía 8 años, que llevaba sin escuchar 10 años, que eso mucha gente le habrá pasado esto seguro, Sí, ya ves. que me sé la letra perfecta? Yeah. Me pasó con la canción de otro día de Cali y el Dandy, la de Gol. Empecé a cantar la letra de rap Esa entera. la de sube la mano y... Exacto. Hostia. Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente. Esa me la sé como todo el primer verso entero. Ya ves. Y digo, pero tío, ¿en qué momento? Yo Ocupando recuerdo esto espacio. un día estaba delante del ordenador con el típico vídeo de YouTube de Lyrics, leyéndola, intentando memorizarla como un perro. Ya. Hombre, lo que está claro aquí, Sergio, es que la memoria, depende de la emoción que la acompañe, Claro. es mejor o es peor. Claro. Por eso, por ejemplo, yo no me acuerdo de nada de historia que he estudiado, de literatura. Me acuerdo que será un follón el estar memorizando ahí algo, no sirve para nada. En cambio, lo que tú dices, canciones que van a una emoción asociada. Por ejemplo, yo Estopa, en un viaje me memoricé 7 o 8 canciones de Estopa en el coche. Claro. Y no hice nada raro, no me puse a repetir como un mono ni a hacer cosas raras. Entonces, siempre que haya una emoción positiva, de esto nos lo explicó David Bueno, el cerebro es más fácil memorizar. Bueno, doctor, tenemos aquí un invitado privilegiado para este episodio y al final también alguien que necesitábamos para poder ayudarnos a hablar de la distracción, hablar de la atención, hablar de la memoria. Y por eso queríamos contar contigo, Sebas, contar con un experto que ha analizado todo esto. Y la primera pregunta que queríamos hacerte es, ¿qué ocurre en el cerebro cuando nos distraemos? Es decir, ¿qué ocurre dentro de todo lo que tenemos en los órganos para generar una distracción? Bueno, lo primero que tienen que saber y lo que tienen que entender todos para entender cómo funcionan en realidad los diferentes procesos que van pasando a la vez en el cerebro, es que nosotros tenemos diferentes tipos de redes. Hay una que es bastante conocida en inglés que se llama Default Mode Network, que es básicamente cómo funciona tu cerebro cuando vos no estás actuando de una manera específica, cuando estás actuando de una manera en la que justamente, valga la redundancia, dejas todo en modo default, en modo estándar. Cuando vos no estás en una tarea, si querés, más exigente o más difícil o más ajustada a un esfuerzo, está actuando esta red normalmente. Y cuando nosotros queremos hacer algo y estamos en el punto intermedio, si querés, esta red tiende a competir, si querés, con las redes de atención y las más relacionadas con la parte de sostener ese esfuerzo cognitivo pesado, que sucede más que nada en la parte frontal, en el lóbulo frontal y frontoparietal también. Entonces, ese es el choque de estas dos diferentes tendencias, si querés, en términos de redes y en términos de esfuerzo cognitivo. Y el problema está obviamente en que sostener la actividad frontoparietal, sobre todo más frontal, para prestar atención, es mucho más costoso desde un punto de vista de neurotransmisores, desde un punto de vista energético, que hacer que funcione la red de modo default, que por eso funciona así, por eso tiene ese nombre, básicamente. Entonces, entendiendo un poco el problema desde un punto de vista de prestar atención, lo que tenemos que pensar es que hay
la mayoría de la actividad de estas redes la hacen los neurotransmisores. O sea, hay diferentes neurotransmisores. Se suele hablar de 4 más habitualmente, pero podemos hablar de otros si quisieran. Yo creo que hay 2 o 3 elementos que son centrales y el objetivo acá es decir, bueno, ¿cómo puedo sostener mi atención en el tiempo y cómo puedo agotarme menos desde un punto de vista energético a nivel cognitivo? El primero de esos elementos para mí sin duda, que es uno bastante más nuevo, no es algo tan habitual, no es como escuchar hablar de la dopamina o esas cosas de las cuales todo el mundo ha escuchado hablar, es un concepto que apunta más a cómo a lo largo del tiempo vamos agotando nuestras reservas de un neurotransmisor del cual se habla poco, que es un neurotransmisor excitatorio, que se llama glutamato. Y la premisa acá tiene que ver con que cuando nosotros agotamos ese esfuerzo, cuando estamos todo el tiempo pensando y todo el tiempo teniendo que elegir o tomar decisiones, que es algo pesado desde un punto de vista cognitivo, lo que hacemos es ir agotando estas reservas en un concepto que en inglés se llama choiced out, que es me agoté en base a las elecciones que tuve que hacer. Y es una de las razones, si querés, más profundas o más neurocientíficas de por qué, por ejemplo, escuchás hablar del CEO que se viste siempre igual y que usa la misma ropa y que no gasta la elección o que ya sabe qué comer, etc. Esa es el área más interesante para mí como novedosa. O sea que Y después te diría que Sebas, tenemos un límite de decisiones entonces al día. Sí, tenemos un límite de decisiones y en realidad no es tanto de que se te van a agotar cuando llegues a las 10.000 decisiones, no funciona así, sino que en el momento en que vos vas agotando estas reservas energéticas que vos tenés para tomar esas decisiones, vas a tener menos energía o menos posibilidad de tomar otras mejores. Pensarlo como un conflicto importante entre la parte más excitatoria, más de lo que en inglés sería arousal, para no decir excitatorio, que a veces en español se confunde, que da la adrenalina, la noradrenalina, que da el glutamato, con otras para tomar mejores decisiones y para tener el correcto nivel de inhibición. Entonces lo que muchas veces se ve es que nos falta ese mecanismo de control que hace que, por ejemplo, yo pueda tomar mejores decisiones en un momento determinado. El ejemplo clásico de esto, para que todo el mundo lo entienda, es como si vos te esforzaste mucho a nivel cognitivo durante el día, a la noche vos tomás peores decisiones. Y eso tiene más que ver con ya no solo si yo puedo prestar atención o no, que probablemente digas, mira, estuve estudiando todo el día 12 horas para un examen y estoy agotado, entonces ahora voy a no poder concentrarme, sino que también voy a tomar peores decisiones desde el punto de vista de mi irritabilidad y mi control emocional, voy a tomar peores decisiones con respecto a mi elección alimenticia, porque voy agotando sistemas de control del cerebro, tanto GABAérgicos como de glutamato, o sea, los excitatorios y los inhibitorios, para poder controlar esa toma de decisiones. Y es una de las premisas que es tan relevante que desde el punto de vista de longevidad, que obviamente es mi área, nos centramos más en decir, bueno, ¿cómo podemos tomar mejores decisiones de salud? Y uno de los preceptos más básicos es tomarlas a la mañana. Si haces ayuno, no hagas ayuno a la noche. Perdón, no hagas ayuno durante la mañana, que es más fácil, y deja de comer más temprano. Simplemente, no vamos a entrar en detalle de salud acá, pero simplemente porque es una de las cuestiones que sabemos que vamos a elegir mejor, porque a medida que estamos más agotados a nivel de neurotransmisores y de ATP, o sea, la molécula de energía a nivel cerebral, vamos a tomar no solo tener peor performance, sino tener peores elecciones. Qué bueno.